La clase de hoy vamos a continuar dentro del marco de la electrostática, pero vamos a desarrollar el concepto de energía potencial eléctrica. En este caso vamos a identificar la energía potencial eléctrica con U sub E. Para entender la idea de energía potencial eléctrica, lo primero que vamos a analizar es el trabajo hecho para desplazar una carga en presencia de otras. Puede ser de un sistema de cargas puntuales o de una carga en particular, no le va a quitar generalidad al análisis. Para entender un poquito mejor la situación, supongamos que tenemos una carga puntual Q y esta carga está sola, en nuestro ejercicio mental, está sola en el espacio. Es decir, que trajimos esa carga de un lugar muy lejano y la colocamos en esta posición que puede estar o tener anexado en esta posición un sistema de referencia. Y para colocar esta carga en este punto del espacio, no tuvimos que realizar ningún tipo de trabajo, ya que la carga, o sea que no hay ninguna otra carga presente en la región. ¿Sí? En nuestro sistema de estudio no hay ninguna otra carga presente en la región, solamente esa carga. Entonces no tuvimos que hacer ningún trabajo para mover esa carga. Ahora supongamos que traemos otra carga, ¿sí? O que otra carga cualquiera, podemos definir como una carga como Q, se encuentra en una determinada posición. Que vamos a identificar con esta letra. Vamos a suponer, por una cuestión de simplicidad en el análisis, que todas las cargas son positivas. Entonces, para desplazar esta carga, que denominamos Q pequeña o Q simplemente y Q mayor, tengo que hacer un trabajo básicamente. Si esta es la posición inicial de mi carga y la quiero mover hasta otra posición final, cualquiera, por ejemplo esta posición, tengo que realizar un trabajo. Ese trabajo básicamente lo tengo que realizar en contra de un campo eléctrico. Esta sería la posición inicial de mi carga que estoy desplazando y esta sería la posición final. Entonces, a lo largo de toda esta trayectoria, este campo, al suponer, insisto con la idea, no perdemos generalidad en el análisis, pero para entenderlo un poquito mejor siempre es más útil plantearlo en términos de cargas positivas. Si quiero mover la carga Q pequeña en presencia de la carga Q grande, tengo que hacer un trabajo, en este caso en particular, que pareciera que estoy acercando, tengo que hacer un trabajo en contra del campo eléctrico generado por Q grande. Esta idea no pierde, insisto, no pierde generalidad. Esto puede servir para cualquier distribución de cargas eléctricas que tenga. Para cualquier distribución, puede ser una distribución de cargas puntuales en vez de Q grande o un sistema continuo. Es decir, que básicamente lo que estoy pensando, que estoy evaluando el trabajo que tengo que hacer en contra del campo eléctrico para mover a la carga que definimos como Q pequeña. Vamos a definir ese trabajo. El trabajo lo podemos escribir de lo que aprendimos en nuestros cursos previos de física, como la integral entre una posición inicial y una posición final de la fuerza que experimenta la carga Q pequeña en cada paso por un diferencial de L. O sea, estoy evaluando el trabajo a lo largo de toda una línea, o a lo largo de todo un camino. Esto es una integral de línea, la definición del trabajo. Si pensamos en este caso particular, que la única fuerza que actúa en todo momento sobre la carga Q pequeña o Q menor es una interacción de tipo coulombiana, sin hacer ningún tipo de evaluación sobre este tipo de interacción, al reemplazar podemos escribir el trabajo o expresar el trabajo hecho por el campo eléctrico como la integral entre la posición inicial y la posición final de F, que en nuestra expresión en vacío la podemos escribir Q por Q sobre R cuadrado versus R
producto escalar diferencial de L. Hasta ahí tenemos una expresión relativamente amigable para trabajar, que ya hemos visto otras veces, y podríamos resolver. De hecho, podemos escribir esto un poquito mejor, es decir, que el trabajo, sacamos todas las constantes afuera de la integral, es K0 por Q pequeña, Q grande, y esto es la integral entre el R inicial y el R final, la posición final, de 1 sobre R cuadrado per sobre R, producto escalar diferencial de L. Hasta este momento no hicimos ningún tipo de valoración de qué tipo de fuerza es la que nos provee la ley de Coulomb. O sea, nosotros estamos acostumbrados en los cursos de mecánica elemental, clasificamos a grandes rasgos a las fuerzas en dos grandes especies, en lo que llamamos fuerzas conservativas y no conservativas. Hasta el momento no hemos hecho ningún tipo de valoración sobre el carácter de la fuerza de Coulomb, o entre dos cargas puntuales. Ahora vamos a hacer, antes de continuar con esta expresión, vamos a hacer un preanálisis de este comportamiento y después lo vamos a verificar para este caso particular. Un razonamiento habitual para pensar qué tipo de fuerza es la que nos provee la ley de Coulomb es pensar esta situación. Supongamos la misma situación previa, Q grande, y vamos a trazar varias líneas radiales con la carga. Sabemos que la fuerza para una carga puntual es una fuerza de tipo radial. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es trazar varias líneas radiales para presentar una idea que nos permitiría analizar qué tipo de fuerzas son las fuerzas coulombianas. Vamos a suponer que Q pequeña se encuentra en esta posición inicial y quiero moverla hasta esta situación por un camino cualquiera. O sea, puedo elegir este camino para unir esos dos puntos. Ahora supongamos que elegimos unir esos dos puntos, donde esta posición es la posición inicial y esta es la posición final. Este análisis del tipo de fuerza que ejerce la ley o que produce la ley de Coulomb nos va a dar otra herramienta también útil para reescribir la expresión anterior del trabajo. Supongamos que para unir estos dos puntos, en vez de ese camino en particular, elijo un camino de este tipo. Me muevo por una línea radial, realizo un pequeño arco de circunferencia, me muevo en la línea radial, realizo otro arco de circunferencia, me muevo por una línea radial, realizo otro arco de circunferencia, me muevo por la línea radial y realizo otro arco de circunferencia. Y llego a nuestra posición final, que hay un poquito desplazada al dibujo, pero se entiende la idea. La fuerza es una fuerza, dijimos, de tipo radial. La fuerza expresada por la ley de Coulomb la podemos escribir como la constante de Coulomb por Q sobre R cuadrado versus R. Es decir, que es una fuerza de tipo radial. Durante toda esta trayectoria, si nos movemos de a tramos, estamos moviendo este pedacito, esta primera parte del trayecto, hasta este punto, que vamos a indicar ahora, la fuerza y el desplazamiento, que son desplazamientos radiales, son paralelos. Son paralelos o antiparalelas. En este caso son paralelos. ¿Sí? Entonces, el trabajo, de hecho vamos a poner este punto 1 y este punto 2, a este punto vamos a llamar 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, desde el punto 1 hasta el punto 2, como la fuerza
el trabajo, si queremos pensar de alguna manera, el trabajo entre el punto 1 y 2, como las fuerzas son paralelas y es en dirección radial, podríamos escribir el trabajo entre 1 y 2 como F producto escalar diferencial de L, o en este caso, como el camino es en dirección radial, lo puedo escribir como la integral entre 1 y 2 de la fuerza producto escalar diferencial de R. Entre 2 y 3 en particular, lo que vemos es que el vector de desplazamiento es tangente a trayectoria, y estos son arcos de circunferencia. Al ser tangente a trayectorias, en este camino, en este pedacito entre 2 y 3, la fuerza es perpendicular al desplazamiento. La fuerza y el desplazamiento son perpendiculares. O sea que en el tramo entre 2 y 3, al ser esa trayectoria un arco de circunferencia, el trabajo es nulo. Siempre que la fuerza sea perpendicular al desplazamiento, el trabajo es nulo. Lo mismo observaríamos para el trabajo entre 4 y 5. Al tomar esa trayectoria en particular, que es un arco de circunferencia entre 4 y 5, entre 6 y 7, y el trabajo entre 8 y 9. O sea que todos los tramos que corresponden al arco de circunferencia, al ser la fuerza perpendicular al desplazamiento, solamente me interesa el trabajo, o sea, produce un trabajo nulo, y solamente me interesa en este caso en particular la fuerza que está en la dirección del desplazamiento. Es decir, si remarcamos en particular los trayectos, los únicos tramos en los que se producen trabajos son el tramo 1, 2, en el trabajo que nosotros denominamos 3, 4, vamos a remarcarlo con otro color, solamente tenemos trabajo entre 1, 2, entre 3, 4, 5, 6 y 7, 8. Si uno analiza esto un poquito mejor y traza un arco de circunferencia, esa trayectoria en particular que elegimos para ir desde el punto inicial hasta el punto final es exactamente es lo mismo que sustituir el trabajo realizado. Solamente nos quedan, que son los trabajos en esos tramos que tienen dirección radial. En vez de elegir esa trayectoria en particular, yo podría haber elegido una trayectoria que vaya desde un punto inicial hasta un punto final que tenga la misma distancia en dirección radial y produciría el mismo trabajo. Esto es lo que nos está mostrando que el trabajo solamente para esta fuerza de tipo coulombiana es independiente de la trayectoria y solo depende de la posición inicial y final. Entonces, al ser un trabajo que solamente depende de la posición inicial y de la posición final, ¿sí?, yo puedo elegir cualquier trayectoria que los una y el trabajo sería indistinto, sería exactamente el mismo. Esto nos está mostrando que la fuerza es de origen conservativo, o la fuerza coulombiana es una fuerza de tipo conservativa. Es decir, que yo, al elegir una trayectoria cualquiera para unir un punto inicial y final, me hubiera dado lo mismo elegir una trayectoria en dirección radial que dos puntos que estén a la misma distancia inicial y final de la carga Q grande, y obtendría el mismo trabajo. Es decir, insistimos con la idea que la fuerza coulombiana es una fuerza de tipo conservativa. Si volvemos a la expresión que teníamos previamente, el trabajo escrito como 1 sobre R cuadrado, versor R, producto escalar diferencial de R, podríamos reescribir el trabajo. Entonces, viendo que se trata de una fuerza conservativa ya, pero ahora lo vamos a pensar de otra manera, o sea, el trabajo lo podría escribir como la constante de Coulomb, entonces, Q pequeña, Q grande, y dijimos que era la integral entre la posición inicial y la posición final de 1 sobre R cuadrado, versor R, y en vez, ya vimos que cualquier trayectoria diferencial de L podía ser reemplazada por una trayectoria en dirección radial que producía el mismo trabajo. Entonces lo vamos a escribir como diferencial de R.
Este término, para el caso que estamos analizando, una carga acercándola, este término, si desarrollamos el producto escalar, sería el módulo de versor R, por el módulo diferencial de R, por el coseno entre ambos. En este caso es el coseno de 0. El módulo de versor R vale 1. Entonces, esta integral, que nos parecía una integral de línea molesta y compleja, la podemos llevar a una versión más elemental, como la constante de Coulomb, por Q grande, la integral entre la posición inicial y la posición final de 1 sobre R cuadrado, diferencial de R. Nos sacamos de encima el carácter vectorial, desarrollamos e integramos entre la posición inicial y final. Esta integral, entonces finalmente la podemos escribir K por Q, y la integral de 1 sobre R cuadrado, sabemos de nuestros cursos previos de física, es 1 sobre R con signo negativo, y esto entre la posición inicial y la posición final. O sea que el trabajo hecho para mover una carga en presencia de otra, es decir, en presencia de un campo eléctrico, no le quita generalidad, que pensamos el campo eléctrico producido por una única carga, no le quita generalidad a la idea, es lo mismo que escribir menos, vamos a ver, menos K por Q0 sobre R final menos K por Q0 sobre R inicial. Al ser o tratarse de una fuerza conservativa, dijimos, tenemos o podemos, de lo que aprendimos en los cursos previos, siempre que se trate de una fuerza conservativa, el trabajo se le puede asociar un potencial o una energía potencial. Esa idea la podemos escribir de los, ya insisto, la idea de los que hemos desarrollado en los cursos previos. Al tratarse de una fuerza conservativa, el trabajo hecho se puede escribir como menos la variación de una energía potencial, en este caso la energía potencial eléctrica. Si usamos esta idea y vemos que el trabajo es menos, como escribimos recién, K0 por Q grande sobre R final, menos K0 por Q grande sobre R inicial, esto es igual a menos la variación de energía potencial eléctrica. O sea que podemos asociar, si esto es menos la variación de energía potencial, este término no es ni más ni menos que la energía potencial eléctrica final menos la energía potencial eléctrica inicial. Solamente con comparar, lo que podemos ver que este término de acá lo definimos como la energía potencial final y este término como la energía potencial inicial. Entonces, del análisis vemos que al tratarse de una fuerza conservativa le podemos asociar una energía potencial, ¿sí? Y el trabajo hecho por esta fuerza conservativa se puede escribir como menos la variación de energía potencial, insistimos, por tratarse de una fuerza conservativa. Si nosotros pensamos un poquito más en la idea de donde arrancamos, es decir, trajimos o queríamos mover una carga Q pequeña en presencia de una Q grande, que es la que genera el campo eléctrico entre una posición inicial y final, ahora extendemos esa idea y decimos, bueno, supongamos que la carga, tenemos la carga Q grande, y el trabajo que estamos haciendo para mover la carga en presencia del campo eléctrico lo hacemos para traerlo desde una posición inicial muy lejana, o sea, que tiende a infinito. Y esta es nuestra posición final. Cuando hablamos de infinito en términos físicos, es decir, estamos hablando de una posición tan lejana que las cargas no se ven entre sí y no hay ningún tipo de interacción entre ellas. Si no hay ningún tipo de interacción entre ellas y la distancia es muy lejana, lo que podemos garantizar es que la energía potencial inicial en ese punto la podemos definir como nula. No hay interacción entre ellas, no se ven, o sea que la energía potencial en el infinito, en este caso para la carga puntual, la ponemos
la podemos definir como nula y nos es un razonamiento muy conveniente. No quiere decir que para todas las distribuciones de cargas nos convenga definir como la energía potencial en infinito como nula. En particular, para una carga puntual, sí es muy razonable definir como la energía potencial en infinito como nula. Si la energía potencial en infinito es nula, es decir, nosotros teníamos una carga Q grande en una región de espacio donde no hay nada más, y trajimos desde el infinito a la carga Q pequeña. La trajimos desde el infinito, de una posición muy lejana, hasta la posición final. Lo que estoy evaluando en ese caso es el trabajo para generar una configuración de cargas. Tenemos Q grande y trajimos hasta esta posición a la carga Q pequeña, que era lo que llamamos posición final, lo podemos llamar R, definiendo la energía potencial en el infinito como cero. En ese caso solamente nos queda la energía potencial final, que se va a poder escribir como K0 por Q sobre R final. Una manera de generalizar es, si suponemos que vamos trayendo cargas desde el infinito, podemos definir la energía potencial debido a una carga puntual simplemente como K0 por Q sobre R. Y esto representa la energía potencial o el trabajo o la energía necesaria para armar una configuración de cargas, es decir, en este caso para armar Q grande y Q chiquita a esta distancia. O sea que la energía potencial básicamente representa el trabajo necesario para generar una configuración de cargas o armar una distribución de cargas en una región del espacio. De modo general, nosotros podríamos escribir, si esa es la energía potencial en un punto de espacio y quiero armar una determinada configuración de cargas, con n cargas, podemos definir de manera más general que la energía potencial total, como una función de R, la podríamos escribir como la sumatoria de las energías potenciales. En este caso vamos a suponer que es un sistema desde igual a 1 hasta n, una distribución de cargas con n cargas, es decir, fuimos trayendo de a una n cargas del infinito. Entonces esta la podríamos definir como Q sub 1, colocamos una segunda carga, Q sub 2 en esta posición, y una tercera carga, Q sub 3 en esta posición, y fui armando la distribución de cargas. El trabajo, hasta n cargas colocada en esa región del espacio. El trabajo total, entonces, o la energía potencial necesaria para la energía potencial o el trabajo necesario, cambiar de signo, para generar esa distribución de cargas, lo podemos escribir como la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de K0 por Q, K0 por Q sub I sobre R sub I. Entonces, esto nos da una expresión para la energía potencial para generar una determinada distribución de cargas. Cuando fuimos desarrollando la clase, hicimos un análisis bastante trivial o sencillo para ver el carácter de la fuerza de tipo coulombiana. Si volvemos un poquito para atrás, podríamos, a partir de esta expresión, ¿sí?, de esta expresión de acá, analizar también sin haber evaluado el carácter solamente como si era un camino radial, que es lo que hicimos, es suplantar o reemplazar diferencial de L por un diferencial de R, suponiendo que los caminos eran radiales. En esta expresión uno puede observar que si uno evalúa el trabajo a través de una trayectoria cerrada, de K0 por Q 1 sobre R, diferencial de R, esta integral en una trayectoria cerrada nos da estrictamente 0, que era otra forma de pensar cuando una fuerza era conservativa. Las fuerzas conservativas son independientes de la trayectoria, ¿sí?, solamente dependen de la posición inicial y final, o en este caso lo que podemos reescribirlo, sino también otra manera de pensarlo es que si se trata de una fuerza conservativa, el trabajo hecho en una trayectoria tiene que ser nulo. En este caso, si elegíamos una posición inicial y final igual,
que sean idénticas, si dábamos toda una vuelta y volvíamos a la misma posición, por eso el círculo, para identificar que se trata de una trayectoria cerrada, el trabajo tiene que ser nulo, ¿sí? Eso nos permite observar que la fuerza de origen coulombiano, la fuerza entre cargas, es una fuerza conservativa. La próxima clase vamos a trabajar con el concepto de diferencia de potencial.